Hoy vamos a codificar, a realizar desde cero un juego muy simple llamado Crackery, que consiste en que le doy play game y aparece una figura intentando apuntarme a mí, yo esquivo y en la medida en que yo le devuelva los tiros a esta criatura, pues obtengo un mayor puntaje. Y si esta criatura me pega, pierdo el juego. Entonces es un juego muy simple que se realiza con el único propósito de aprender a programar y que en la medida en que podemos aprender a empezar a realizar mejor nuestro código, tenemos la oportunidad de añadirle mayor complejidad. Entonces, pues este es el juego todavía que tenemos y vamos a proceder a iniciar a codificar, a realizar el código. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo como main.lua y ubicarlo en nuestra carpeta de escritorio que vamos a utilizar luego. Entonces este archivo se llama main.lua y es fundamental que siempre cuando realicemos un juego en Lodovsky tener un archivo main.lua del cual se van a ejecutar todas las propiedades del juego. Nosotros creamos un juego que tiene 3 estados y entonces estos botones van a tener una serie de colores. Y también, además de diseñar nuestra tabla de colores, necesitamos una tabla en donde podamos colocar los botones de los menús. Nosotros, para poder diseñar nuestros botones, para tener el prototipo o la forma en la que podemos implementar nuestros botones, necesitamos crear otro archivo que se llame buttons.lua. ¿Para qué? Para yo cargar las propiedades en este archivo que voy a colocar en el main.lua. Entonces vamos a escritorio, vamos y guardamos buttons.lua. Y aquí pues vamos a crear una función que es button. Nos va a retornar una serie de elementos que los voy a colocar en una tabla. Y estos elementos van a retornar pues una tabla claramente que es button. Que primero necesitamos para esta función, que es prácticamente una clase un poco atípica, un conjunto de parámetros que tienen que ver con button. El fun va a ser la función que yo voy a colocar pues cuando yo aplique lo que tiene que ver con el hecho de que presione el botón, pero por ahora pues lo primero que vamos a hacer es dibujar los botones. Primero tenemos esta función, luego continuamos, tenemos esta función, los colores de los botones, los colores del texto, y tenemos el ancho y tenemos el alto. Me retorna, tengo una función, entonces aquí esta función es fun o la función o una función que puedo cargar en la consola y end, finalizo con esta función anónima. Entonces necesito también un color para el texto, un color para el botón, vamos con el ancho, el alto, y también vamos a colocar una variable que señale un texto por defecto, que por ejemplo no text, pero por lo menos aquí señalamos pues una variable. También asegurarnos de que ya definimos las variables, propiedades que vamos a utilizar. Tenemos que crear una función anónima en que podamos dibujar este objeto. Le vamos a hacer un texto, le vamos a hacer un botón con una posición en X, posición en Y. También esto con un texto con una posición en X y una posición en Y. Tenemos que especificar de acuerdo con el objeto. Vamos a hacer con el texto. Text. También con la posición en X y Y del botón. Establecemos el valor del defecto, le creamos un nuevo valor a la variable que ya señalamos. Especificamos que le decimos al programa, bueno, o coloca las variables que nosotros señalamos acá como variables, o el de defecto, o simplemente el que le añadimos cuando van a colocar un texto en una posición X. Y este texto tiene que representarme una propiedad de un objeto. Aquí nosotros le decimos al programa texto
va a estar dentro de la posición del botón o más allá, posición del botón en X. Si coloco un texto en una posición Y, entonces algo similar. Esta propiedad del objeto va a ser un texto en Y que es igual a esta posición del texto en Y más la posición del botón en Y en donde nosotros queremos colocar de tal forma pues que cada vez que nosotros le digamos, bueno, colocamos un texto en una posición X o en Y, esto va a quedar a la izquierda del botón. Bueno, entonces crear las características generales que pues va a tener nuestro programa dentro del framework. Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces si nosotros le añadimos un color primero le añadimos un color al botón color R, le añadimos un botón rojo, le añadimos un botón para color verde, azul. Creamos un rectángulo. Aquí pues tenemos que asegurarnos no que coincidan. Están los triángulos, quiero colocar el texto, o sea, punto text color. Entonces nosotros necesitamos color tanto en los botones como en el texto. Creamos un color verde y un color azul. Creamos un texto. Listo, aquí ya tenemos un plano para poder definir nuestro bien y entro en main.lua para ya crear como tal los objetos. Entonces nosotros necesitamos tener una función, poder cargar las características de nuestros objetos y y creamos pues las funciones propias del framework, en donde el framework de Node es carga, actualiza y dibuja. En la parte principal siempre pues vamos a tener estas funciones propias del framework. Bueno, aquí en update tenemos este argumento de t. ¿Y qué cargamos acá? En la función load primeramente. Lo que necesitamos son unos objetos. Crear una función primeramente en donde nosotros le indiquemos al botón que nosotros estamos en el estado del menú. Si llegase a presionar este botón en un futuro con una nueva función, es este estado que está en menú pasa a ser falso y este estado que está en running con doble N y con G pasa a ser verdadero. Entonces tenemos que crear los objetos primero. Estos objetos se crean de acuerdo con esta clase y esta clase primero tenemos el objeto de playgame que lo vamos en donde vamos a señalar este argumento. Entonces nosotros colocamos tabla contenga los colores de los botones, colocamos estos botones de los colores. También importante colocar también la tabla con los colores del texto y también colocar pues el ancho y el alto. Bueno, entonces tenemos ya este botón que es muy similar a este segundo botón que va a ser las configuraciones settings, pero pues en este caso pues si esta variable de start new game y este argumento que utilizamos en func vamos a utilizar posteriormente pues cuando declaremos cuando pues hagamos una función anónima en button. Pero bueno, por ahora pues encarguémonos primero de dibujar los botones. Si el estado de nuestro juego es menú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces pues nosotros decimos, bueno, primero vamos a crearle un fondo, un estilo a nuestra letra, un tamaño a nuestra letra. Entonces procedemos a declarar estos objetos, pero con su correspondiente función anónima que utilizamos variable en la carpeta que tenemos que declarar y que button requiere button. Entonces pues para este requerimiento tenemos que llamar una función anónima. Esta función anónima es
el método que va a utilizar este objeto a la hora de mostrarse. Y voy a colocar el texto, el tamaño de los botones. Esto, añadir este fondo que creamos. Este fondo lo añadimos a nuestra letra. Entonces guardamos este archivo de main.lua. Y ahora que requerimos el botón. O sea, este botón se nos devuelve como una tabla, pues porque lo requerimos, siendo necesario requerir botón. Y entonces, pues, si no hay ningún error, nos tienen que aparecer dos botones con un tamaño de letra determinado de la siguiente forma. Unas cuestiones en relación con nuestro código. Así queda el main Lua, el código del main Lua. Aquí se requiere el botón, se crean las tablas del juego con los estados, los botones con sus correspondientes colores, los botones que tiene el menú, el Start New Game, los objetos, y también se dibuja algo mientras el estado del objeto es menú. Explicamos el código acá del main.lua. Se necesita requerir el button, la carpeta button, para ejecutar la función button que va a ir dentro de nuestros objetos con su correspondiente método, que aquí se declara el objeto frente a la función, y de este objeto extraemos, del que declaramos la función, extraemos el método. Y esta función nos viene de esta carpeta que requerimos desde el main Lua, desde button. Y entonces acá colocamos todos los datos button color. Entonces el button color es el color, pues, que nosotros le proporcionamos a este botón, y no necesariamente el que viene por defecto. El button color, pues, está acá. También, digamos, corregimos lo que tenía que ver en relación con el width de esta parte que nos había quedado regulimbis, y también pues lo que tenía que ser este problema del button, y también estas configuraciones. Esta parte es la parte que interactúa directamente con lo que se muestra en el framework. Estos son cuestiones relacionadas con el framework, de las que yo paso argumentos, y estos argumentos se desarrollan en esta función, y esta función se traslada a los objetos que tenemos en main.lua, y estos objetos pues realizan algo que es dibujarse con unas específicas coordenadas. Y realizado esto, tenemos como resultado los siguientes. Ya terminamos la primera parte, que tiene que ver pues con el estado menú del presente juego. En este video vamos a crear la función que va a contener las propiedades tanto en X como en Y de los botones, y en donde se van a y en donde por el mismo método se va a especificar en qué parte de la pantalla se encuentra el botón que estamos presionando. Entonces procedemos a crear la función checkPreset, que es una función anónima. Se finaliza. Esta función señala tanto las propiedades del objeto como la posición en X y en Y del mouse. Y entonces aquí, ¿qué colocamos? Aquí lo que vamos a señalar es la posición del mouse en X que se encuentre dentro de la pantalla en donde esté ubicado el botón. ¿Y cómo señalamos esto? Entonces, yo digo, una posición del mouse en X tiene que ser mayor o igual a la posición del botón en X, y la posición del mouse en X debe ser menor o igual a la posición del botón en X más el ancho. Y luego se realiza lo mismo con Y, pero esta vez con el alto. En este caso, ya teniendo las propiedades señaladas de la ubicación, ya sea verdadero como que cumpla con los requisitos de la ubicación del botón en la pantalla, como falso de que no,
Entonces procedemos a señalar la correspondiente función en donde se nos va a cambiar el estado. Entonces procedemos a señalar la correspondiente función en donde se nos va a cambiar el estado. Self.func en el caso de que pues, le presionemos la propiedad playGame. Entonces guardamos y ya tenemos esta función checkPreset. Ya tenemos las propiedades del botón señaladas para poder ubicar dentro de la pantalla el botón. Entonces en main Lua lo que tenemos que hacer es declarar una función propia del framework. En este momento pues ya teniendo señaladas las propiedades que tiene digamos como función anónima el botón, tenemos que buscar una forma de cómo el framework capte la existencia de este botón. Y entonces esto se realiza a partir de la función loveMousePreset. Bueno, en este momento pues ya teniendo señaladas las propiedades que tiene digamos como función anónima el botón, tenemos que buscar una forma de cómo el framework capte la existencia de este botón. Y entonces esto se realiza a partir de la función loveMousePreset, que tiene como argumentos X, Y, button, is touch y preset. Y entonces, teniendo esta función, nosotros tenemos que indicar la forma en la que si presionamos un botón, cada uno de los botones que se encuentran en menú state se van a revisar si fueron presionados. Y si fueron presionados, entonces se aplica la propiedad font, que es esta misma que se encuentra acá en el primer argumento del botón. Y entonces procedemos a indicar y decir, bueno, si no se encuentra en game state, en running, si no se encuentra game state en running, si además se presionó el botón, nos encontramos en el estado del menú, en estado de menú, tenemos que revisar por cada uno de los elementos que se encuentren en buttons, en la tabla buttons.state, buttons.menuState. Tengo que revisar si cada uno de estos elementos de la tabla, buttons.menuState, si alguno de estos elementos de la tabla fue presionado. Y entonces aquí se indica en X y en Y si fueron presionados. Entonces lo guardamos. Y aquí pues en if game state running tenemos que pues si presiona el botón debe aparecer una pantalla blanca. En este caso acá esta función anónima de checkPreset esto trabaja con el argumento func, que es el mismo que nosotros colocamos acá, que para playGame es startNewGame y para settings es nil. Entonces lo guardamos y nos tiene, y si presionamos settings, configuraciones, no nos aparece nada, y si presionamos play game nos debe aparecer una pantalla blanca. Entonces tenemos que revisar ahora. Ya guardamos cada uno de los cambios que hemos realizado y al cargar esta carpeta procedemos a guardarla y tenemos que cargar esta carpeta de tal forma que si le presiono settings no aparece nada y si le presiono play game pues nos debe aparecer una pantalla en blanco.
Ya teniendo la clase y los objetos que vamos a dibujar para nuestro jugador, necesitamos una función que se declare y que nos permita dibujar cada elemento, cada bloque que va a conformar nuestro jugador. Entonces nosotros creamos la función que se llama función drawBlock y esta función contiene los elementos del bloque y color. Declarar el color que vamos a utilizar para cada rectángulo. También declarar el rectángulo que vamos a utilizar. También vamos a crearle líneas de color negro. Y también vamos a declarar cada una de esas líneas. Teniendo ya la función con las instrucciones generales de nuestro framework para cada uno de los bloques, tenemos que declarar la función por cada bloque y también por el shot, que es el objeto que vamos a utilizar para que posteriormente pues podamos disparar cada uno de los tiros. Y entonces ya teniendo declarada la función y teniendo declarada cada uno de los elementos dibujados, entonces procedemos a comprobar si se dibujó efectivamente el objeto. Entonces activamos la carpeta con nuestro framework, le damos en Settings, no ocurre nada. En Playgame nos debe aparecer un fondo blanco con cada uno de los elementos de nuestro jugador, con nuestro jugador completo. Listo, aquí aparece. Teniendo ya dibujado nuestro jugador, tenemos que realizar una función que permita a cada uno de los elementos que colocamos en nuestro jugador moverse en X. Entonces, ¿qué función declaro? Entonces, creo una función de método para bloque en donde yo le indique, bueno, la variable del tiempo, también el máximo, el mínimo y el máximo que se puede mover en y el máximo que se puede mover en X. Y entonces, yo digo, si presiono la tecla a la derecha, entonces la posición en X del jugador va a tener un mínimo o un máximo en el que se va a mover, un mínimo en el que... Entonces, si presiono la tecla a la derecha, la posición del jugador se va a mover como mínimo 120 multiplicado por 20 más la posición del jugador. Y entonces, ¿qué pasa si presiono la tecla a la izquierda? Entonces esto se me va a desplazar como máximo menos 20, va a retroceder hasta una determinada posición. Y esto lo hago con cada elemento. Que cada vez que yo presiono hacia la derecha, entonces esta posición en X me cambia. Y se tiene que mover como mínimo 120 hasta llegar a una posición máxima. Y cuando mueva hasta la izquierda, retrocede y llega a una posición mínima. Entonces, aquí tenemos que declarar cada uno de los objetos con la variable dt y con la posición máxima y mínima hacia la cual se puede mover de acuerdo con estos parámetros. Y tengo que verificar si todo el código que hice pues se cumple acá. Bueno, settings no ocurre nada y play game. Y entonces cada vez que yo presiono en el botón a la derecha se mueve así. Llega desde una posición mínima hacia una posición máxima y si presiono a la izquierda desde una posición máxima hasta una posición mínima. Y entonces todo esto lo tenemos que equilibrar con la función max y matmin. En este momento creamos la carpeta de configuraciones, una nueva carpeta que se guarda como conf.lua, bueno, en la del escritorio voy simple crackery, conf.lua, se guarda y entonces nosotros le escribimos la función de love.conf, un argumento t, y este argumento t yo le digo que va a colocar en la ventana como título
el juego que se llama Crackle. Y entonces lo guardamos y a la hora de ejecutar nuestro juego aparece el Crackle y tenemos el objeto ya pues con la forma de moverse. Creo una tabla que tenga las balas, declaro la imagen en donde se encuentra la bala y entonces ¿qué hacemos aquí? Creamos una variable que, o sea, cada vez que se va a disparar la bala, se dispara y luego tiene que esperar un tiempo determinado. Entonces, después de ese tiempo puede disparar. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una variable que nos diga que puede disparar y que sea igual a true, que siempre comienza en la posibilidad de disparar, el tiempo de disparo máximo, que es 0.2, ese va a ser el tiempo del disparo, y el temporizador, que va a ser igual al tiempo máximo de disparo, que se tiene que esperar. Y entonces, este temporizador del tiempo del disparo, entonces, cada vez que pase una unidad de tiempo, se va disminuyendo. Cada vez que pase una determinada cantidad de tiempo, se va disminuyendo este temporizador. Y si este temporizador es menor que 0, entonces puede disparar. Entonces, nosotros, teniendo ya, digamos, la secuencia de cómo va a disparar nuestra bala, necesitamos una tabla que cada nueva bala que disparemos, que no solamente sea que se muestre una vez la imagen y ya, sino que cada bala que disparemos pues esté en una misma tabla cada vez que nosotros le presionamos la tecla up. Entonces nosotros declaramos la variable nueva bala como una tabla y entonces, y yo digo, si yo presiono hacia arriba y puedo disparar, entonces aparece una nueva bala. Y esta nueva bala se tiene que insertar en nuestra tabla de balas. Cada nueva bala se inserta en esta tabla de balas. Y entonces, si yo presiono, espere, que por aquí se fue donde no era. Y entonces esta nueva bala se tiene que insertar en la tabla de balas. Y entonces, si yo presiono up, entonces, si yo presiono up por cada bala, significa que tiene que pasar un tiempo para que pueda disparar. Y entonces, mientras ocurre ese tiempo, no debería poder disparar. Entonces, esta variable booleana de puede disparar tiene que ser falso. Y entonces, mientras es falso, se espera que se agote este temporizador que tenemos acá y que es igual a el tiempo de disparo. Se agota este temporizador y cuando se agote este temporizador, aquí tenemos que puede disparar, se convierte en verdadero. Y entonces tengo que este tiempo del disparo se tiene que agotar. Tiene que aparecer también en este ámbito. Entonces guardamos y aún apenas hemos creado la bala y la nueva bala que aparece, pero ¿qué ocurre si aparece una nueva bala? Y entonces, ¿qué ocurre con la parte Y? Por ahora tendríamos, entonces, nosotros aquí necesitamos la bala en un bucle. Entonces, love.graphics.draw. Cada y bala en pairs balas. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que decir, bueno, por cada bala en Y, esto sería igual a la bala en Y menos 250 de tiempo.
esta i se tiene que remover de la tabla balas. Ahí es el iterador, entonces el iterador son las repeticiones de cada bala de acuerdo con esto que ya hemos escrito. Bueno, tenemos que asegurarnos de que declaramos esta posición en Y, teniendo ya esta cuestión en Y expresada en nuestro programa, entonces tenemos que declarar, ejecutar esto. Y listo, aquí ya aparece el objeto con las correspondientes balas. Procedemos a hacer el archivo que corresponde al enemigo. Y para este archivo necesitamos una función enemy que tenga argumentos en X y en Y, que finalice, que contenga una imagen. ¿Cuál es esta imagen? Es esta imagen que se encuentra acá. Y entonces esto nos tiene que retornar una tabla que tiene parámetros en X, en Y, en imagen, en el ancho de la imagen, en la velocidad y en la dirección. Y este parámetro de imagen getWidth es un parámetro un tanto del framework. Y teniendo ya pues los parámetros que nos indiquen argumentos, entonces creamos las funciones anónimas para dibujar nuestra imagen. Y entonces esta función self nos va a permitir dibujar la imagen y entonces procedemos a actualizar la posición de la imagen. ¿Y qué ocurre aquí? Necesitamos una variable local que me indique el final, que significa el ancho de la pantalla menos el ancho de la imagen y la posición en X, que es la suma de esa posición más la velocidad por la dirección en cuenta de la variable dt. Bueno, entonces para actualizar esto necesitamos que si X va a ser común y corriente, entonces una coma acá, guardar y entonces necesitamos declarar este enemy y enemy, esta función enemy. Entonces esta función la coloco en una variable para poder luego con los parámetros X y Y llamar las funciones anónimas. Entonces coloco una variable enemy en donde voy a colocar enemy, la función enemy, y necesitamos también un score space para poder distribuir mejor el espacio. Entonces ambas les coloco score space. Bueno, entonces declaro las funciones anónimas de enemy update y enemy draw. Entonces ya nos debe aparecer nuestra imagen que se mueve en la pantalla. Bueno, aquí hago algo. Entonces, aquí, entonces en este final, en esta parte del final, le añadimos esto acá, menos self.width. Y entonces guardamos este archivo. También declaramos enemy. Enemy, esta función la declaramos dentro de una variable para poder acceder a las funciones anónimas y también utilizamos score space para poder distribuir el puntaje y el espacio de la imagen. Entonces guardamos, declaramos las funciones anónimas a las que queremos acceder y entonces guardamos aquí en main Lua y tenemos que ejecutar nuestro archivo
Y aquí ya nos aparece la imagen que rebota en la parte izquierda, se devuelve y va hacia la parte derecha y también se devuelve. Así. Como queremos que las balas se vean elegantes, le agregamos estos colores. Entonces guardamos el archivo, lo colocamos aquí y miren, solo nos falta que hay un tiro acá y algunos otros elementos. Para poder crear el elemento a partir del cual se van a tirar los objetos desde la imagen, necesitamos requerir el archivo tiro desde nuestro archivo de main. Entonces creamos un nuevo archivo, listo, lo guardamos como tiro.lua en escritorio, guardamos en esta carpeta, listo, tenemos nuestro archivo tiro.lua. Entonces, lo que necesitamos es una tabla con los elementos de tiro y también colocar el tiro dentro de cada una de esta tabla. Los elementos de tiro dentro de esta tabla. Entonces, local tiro y tiro.index será igual a tiro. Entonces, creamos una función .new que tenga los argumentos de x, de y, de imagen, de ancho y de alto. Entonces, función y necesitamos una instancia y una instancia es una metatabla en donde se contienen cada uno de los argumentos que le vamos a colocar a tiro. Entonces, creamos una instancia en X, en Y, en imagen, en el ancho de la imagen. Y entonces también necesitamos una instancia para ancho, para alto, para la dirección, para la velocidad. También que se nos pueda decir si puede disparar. También el tiempo máximo del disparo y un temporizador. Y también una tabla que tenga los tiros de la nave con el retorno de la instancia. Y estas instancias son elementos o propiedades que son propios de la tabla instancia. Y teniendo ya las instancias, simplemente retornamos la tabla de la instancia. Entonces tenemos la función de la clase, entonces vamos a establecer un método para esta función que nos permita dibujar la imagen, Entonces creamos la función tiro, tiro con el método dibujar. Entonces, creamos también la función que nos permita actualizar el tiro. Y es esa función que va a tener un final y también un movimiento en X. Entonces, creamos una función tiro actualizar. Entonces, dt y el final del tiro va a ser una variable local que tiene un final que es igual al ancho de la pantalla menos el ancho del objeto menos el ancho de la imagen. También esta imagen se va a tener su movimiento en X, que es self igual a self en X, que se va a mover a la constante de t por la velocidad por la dirección, que se va a mover más la constante de t. Y entonces, aquí, si la posición en X es mayor que el final, permanece en el final y se devuelve. Es como cuando choca con el extremo derecho de la pantalla. Se tiene que devolver. O cuando toque el extremo
izquierdo de la pantalla. Entonces, si CLX es menor que el ancho del objeto menos el ancho de la imagen, entonces va hacia su dirección positiva. Y tenemos ya elaborada la actualización de nuestra tabla tiro. Entonces, necesitamos elaborar una función que nos permita de qué forma va a disparar este tiro. Entonces, creamos una función tiro con el método disparar. Y entonces, siempre comienza que se puede disparar. Entonces, si se puede disparar. Entonces, en este caso, nosotros activamos ese tiro, esa máquina que nos dispare automáticamente. Y si puede disparar, entonces sale un nuevo tiro. Si puede disparar, se crea una tabla de un nuevo tiro. Y este nuevo tiro tiene su posición en X, su posición en Y y su imagen. Y cada uno de estos elementos y cada una de estas propiedades del nuevo tiro se insertan en una tabla de los tiros de la nave. Cada nuevo tiro va a ser un tiro de la nave. Y entonces, inmediatamente sale un tiro, decimos que no puede disparar y se activa de nuevo el temporizador. Entonces, aquí lo que se realiza es que aquí le indicamos a nuestro programa que se dispara un tiro, se crea un nuevo tiro, se coloca en la lista de los tiros de la nave y cada vez que se tire, el puede disparar es falso. Y se trabaja de nuevo con este temporizador del que vamos a tratar ya realizando la actualización de los tiros con un nuevo método de nuestra función tiros que es tiro actualizar dt. Entonces, activamos el temporizador. Entonces, nosotros decimos que si este temporizador es menor a 0, entonces puede disparar. Puede disparar es verdadero. Bueno, entonces teniendo ya pues realizadas las cuentas con el temporizador, teniendo ya realizadas las cuentas con el temporizador, necesitamos la forma de dibujar los tiros. Entonces esto se realiza por medio de un nuevo método, que es tiro dibujar. Entonces, por cada i tiro en ipairs, ¿qué hago? Por cada i tiro en contenido en la tabla de los tiros nave, entonces lo que yo hago es dibujarlo. Por cada tiro contenido en la tabla de los self tiros nave, pues lo dibujo. Entonces, log.graphics.draw, que tiro.img, tiro.x y tiro.y. Tenemos ya dibujados los tiros. Necesitamos también que dispare un tiro y que ese tiro pues se borre después de que pase cierto límite de la pantalla. Entonces, si se actualiza el tiro, si se actualiza el tiro en Y y el tiro desciende, entonces se tiene que remover. Y entonces necesitamos algo que nos cuente en Y
que nos cuenten en Y los tiros para que cuando llegue a un límite de 0, entonces podamos removerlo. Necesitamos primero un bucle que nos permita contar cada tiro en una tabla de ipairs self.tirosNavi. ¿Y qué se hace acá? Cada tiro en Y va a ser un tiro en Y más 250 por dt. Y entonces cuando este tiro pase a esta velocidad y cumpla con una condición que consiste en que si el tiro en Y es menor a 0, entonces lo tenemos que remover. Si este tiro cumple con esta condición de que es menor a 0, lo tenemos que remover. Y necesitamos que todo esto se nos pase como una tabla. Entonces utilizamos el return tiro para que cuando declaremos todo en main.lua, pues no nos aparezca un error. Entonces ya tenemos la clase del tiro con sus correspondientes métodos que posteriormente utilizamos en main. En nuestro tiro tenemos todo lo relacionado con ello hasta el disparo, pero necesitamos la forma de actualizar el tiro y también de dibujar el tiro. Entonces nosotros creamos una función que nos sirva para actualizar los tiros. End. Entonces, ¿qué realizamos acá? Nosotros aquí creamos el temporizador. Entonces nosotros decimos, bueno, si timer disparo es igual a timer disparo menos un determinado periodo de tiempo. Entonces, y si ese timer disparo es menor que 0, significa que nuestra figura puede disparar. Entonces, si el tiro, necesitamos un iterador. Y entonces, si el tiro por cada repetición se cumple con un periodo de tiempo, y si el tiro en Y es menor que 0, entonces se tiene que remover la repetición y... Entonces, ya teniendo actualizados los correspondientes tiros, tenemos que proceder a dibujar los tiros y entonces se realiza con una función anónima. Y esta función anónima va a contener un bucle de que por cada repetición se va a dibujar un tiro en una determinada posición. Entonces, tenemos ya realizada esta propiedad de los tiros. Primero, pues, verificamos. Tenemos la tabla tiro, la función tiro.new, dibujar tiro, actualizar, disparar y actualizar tiros y dibujar tiros. Entonces, tenemos que crear una variable tiro que pues nos permita acceder a esta carpeta. Bueno, entonces vamos a main.lua y aquí en main.lua necesitamos cargar la imagen del tiro. Entonces procedemos a trabajar en el main.lua. Declaramos la imagen que contiene el tiro y nosotros necesitamos de que la función tiro.new pueda acceder a las funciones anónimas. ¿Y por medio de qué accede a las funciones anónimas? Por medio de una variable. En este caso, tiro obj de esta forma. Esta variable nos va a permitir acceder a las propiedades de tiro.new, que son las ubicaciones tanto en X, en Y, IMG, como with o height que tenga
estos parámetros. Declaramos cada uno de los parámetros de tiro OBG en update. Listo, accedemos con esta variable a cada uno de las funciones anónimas que están acá a los métodos. Con esta variable accedemos a cada uno de los métodos de la función tiro y necesitamos solamente que se dibujen los tiros. Listo, aquí ya tenemos declarada el método dibujar tiros y nosotros guardamos y ejecutamos el archivo y entonces ¿qué nos aparece? Nos aparece que efectivamente pues funciona, que efectivamente permanece en una posición tanto cuando va hacia la derecha como cuando va hacia la izquierda. Si en este momento ejecutamos esta carpeta con estos archivos de Playgame, tenemos esta figura, este objeto, pero como ustedes pueden ver, no hay ninguna detección de colisión entre este objeto ni esta imagen. Entonces, pues lo que necesitamos es que se detecten las distintas colisiones. En esta parte del video vamos a tratar sobre algo que nos falta y es la cuestión relacionada con las colisiones. Primero, pues, como ustedes pueden ver, pues aquí entre las diferentes balas no hay colisiones. En este momento no se detectan las colisiones entre las balas, entre los objetos. Nosotros queremos estudiar lo que tiene que ver con las colisiones y tenemos dos figuras, una que es tiro y otra que es nuestro jugador player. Y entonces, estas dos figuras respectivamente ocupan una posición en Y y una posición en X. X aumenta en la medida en que se dirige hacia la derecha y Y aumenta en la medida en que se dirige hacia abajo. Y tenemos que esta posición y esta posición es la que nos ubican tanto en X1, Y1 como en X2, Y2, nuestras dos figuras. Y nosotros tenemos que saber que esta parte es la que colisiona con esta parte de acá. Y esta parte pues tiene una posición en X2, una posición en X que equivale a X2 más el ancho de 2, que este es el cuadro número 2. Y también tiene, digamos, un alto que es de Y2 más el alto de 2. El alto y este punto y este punto y esta línea es pues la que nos va a colisionar con este X de acá. Este punto y este punto son los que nos van a colisionar con esto. Sería X, este punto diría. Este punto y esto nos va a colisionar acá. Y entonces, ¿cómo nosotros definimos esta distancia? Esto sería más el alto de X1 más el ancho de 1. Y entonces, ¿qué nos pasará acá? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en alguno de estos puntos de X1 más el ancho de 1, que es esta línea, nos va a colisionar esta línea de X2, esta posición X2. Nos va a colisionar esta posición X2. Y entonces, si esta figura desciende hacia acá, si este cuadro desciende hacia acá, va a tener unas propiedades con respecto a este cuadro. Por ejemplo, imaginemos que descienda hacia acá. Y entonces, ¿qué ocurriría aquí? Si esta figura desciende. Que entonces, aquí
ya no hablaríamos de esta parte con respecto a esta parte, sino de esta parte con estas mismas propiedades con respecto a esta parte de arriba. Y entonces aquí diríamos que aquí estaría nuestro x2 y aquí estaría nuestro x1 más width. Entonces, ¿qué ocurriría acá? Que como x aumenta hacia la derecha, entonces nosotros sabemos que si este cuadro está por dentro de este cuadro, o sea, que llega a colisionar, ya sea que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por ejemplo, lo coloco acá. Desciende, por ejemplo, desciende acá, estando acá, acá o acá cerca de este cuadro. Nosotros sabemos que este x2 o este x1 más el ancho de 1 sería mayor a la posición en x2 que colisiona. Y entonces, nosotros tenemos que mirar que este x1 sería menor a este x2 más el ancho de 2. O sea, aquí sería un x2 más el ancho, que ya lo decimos, width. Entonces, este x1 con respecto a este ancho sería menor. Y entonces, tenemos que, por ejemplo, ya encontramos las propiedades en X. Nosotros tenemos que hallar las propiedades en Y. Este punto es pues el que nos identifica más a este cuadro grande. Incluso estas propiedades también serían incompatibles si este cuadro estaría por aquí un poquito más afuera. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber pues que este punto en X sería esto. Y en Y sería Y2 y también nosotros tenemos que encontrar el Y2 más el alto de X de Y2. Y entonces, ¿en dónde se encontraría esta posición? Se encontraría más o menos acá. ¿Y qué pasaría con este Y2? Con este Y2 más el alto 2, que sería esta parte de acá. Con respecto a esto, sería menor esta posición, sería menor a esta posición cuando colisionan. Inmediatamente se colisionan, sería menor. ¿Por qué? A esta posición. Entonces aquí tenemos, a ver, queremos hallar, estamos sin intenciones de hallar las coincidencias entre este cuadro y este cuadro, tanto en X como en Y. Entonces tenemos Y1 que se encuentra acá y tenemos Y2 height que se encuentra acá. Entonces nosotros que identificamos, como Y desciende, en la medida en que desciende hacia abajo aumenta, nosotros tenemos que este Y1 va a terminar siendo menor a Y2 más Height2, mi Height. Y así es como comprendemos las colisiones entre los distintos cuadros. Nosotros encontramos pues las características más precisas entre ambos cuadros que están colisionando y cuando colisionan, en el momento en que colisiona, pues ocurre algún evento que indiquemos al programa. Un bucle que algo pareció una matriz que en una iteración y de los tiros de la nave del enemy, dentro de este bucle nosotros colocamos el bucle
de la bala, de J cantidad de balas, 1, menos 1, que entonces, ¿qué se hace? Es que por cada bala se cuenta de 1 hasta menos 1 y que representa una tabla de las balas con todos los valores. Para este bucle necesitamos una variable de colisión que nos detecte del tiro con la bala tanto en X como en Y. Nos aseguramos de que el bucle de la bala esté por fuera de las balas de nuestro objeto y nosotros creamos nos aseguramos de que el bucle de la bala esté por fuera. Nos aseguramos de que el bucle de la bala esté por fuera de las balas de nuestro objeto y nosotros creamos un bucle que algo parecido a una matriz que en una iteración y de los tiros de la nave del enemy nos retorne tenemos esta variable local que nos requiere este archivo detection. Y entonces para que podamos detectar la colisión entre el tiro del enemy y el objeto, entonces necesitamos un bucle que nos señale cada bala que va descendiendo en la medida en que va bajando. Y entonces necesitamos un iterador en donde se nos repita el número de balas, 1 menos 1. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que primero, teniendo la variable local tiro de cada una de las balas que se iteran, teniendo la variable local tiro de cada una de las balas que se iteran, entonces nosotros necesitamos una clase, que la clase bloque con una función anónima detection final trabaje con la función de detection over que nos permita detectar si chocan y en caso si chocan, pues el estado del juego cambia. Entonces con los parámetros x, y, width, utilizamos una variable local over que nos mencione de over con cada uno de los argumentos tanto del objeto como el tiro, con cada uno de los parámetros, tanto del objeto como el tiro. Y entonces, si esta variable es verdadera, el estado del juego cambia. Y entonces necesitamos disponer de los bloques, de los objetos de bloque, que es el objeto con la función anónima y los argumentos y los parámetros es el objeto con la función anónima y los parámetros que indican la ubicación del objeto. Entonces, se guarda el archivo y revisamos ejecutando el archivo si este objeto de tiro golpea este objeto, inmediatamente se pone negra la pantalla. Estando en el archivo superior.lua creamos la función superior border que nos tiene que retornar una variable superior border, retorna una tabla con X, con Y, con width, con height
y estos valores se equiparan entre sí mismos. Y entonces necesitamos una función anónima de background color, un color de fondo. Necesitamos una función anónima de background para un color de fondo. Self love graphics set color 0.098 0.741 y también un color de fondo para el rectángulo que va a estar lleno, que va a tener una posición en X, una ubicación en Y, un ancho y va a tener también otro cuadro que se va a superponer a este y que nos va a permitir poner el puntaje. Y entonces esto tiene una posición en X, en Y, en ancho y en alto. Necesitamos colocar un letrero que nos indique la expresión puntaje. Y entonces 111, entonces love.graphics.print sería igual a puntaje.x self.y. Y necesitamos también un points, o sea, un puntaje que nos retorne cada vez que golpeemos con la bala de nuestro player al objeto enemy, a la imagen enemy. Entonces, para eso creamos points, que es una función, que es un self y un num. ¿Para qué? Una variable local de text num que tu string love.graphics.setColor 000 y love.graphics.print textNum que sería igual a self.x self.y. Entonces tenemos esta tabla superior Lua que nos retorna una variable que pues es una tabla y guardamos. Teniendo ya la clase superior border, a esta clase le asignamos unos objetos y estos objetos con la clase van a tener unos argumentos y estos argumentos se utilizan en propósito de una función anónima como aquí aparece y para ello para que nos aparezca el puntaje dentro de la tabla nosotros necesitamos que el programa nos detecte la colisión y entonces tenemos que utilizar una variable local de detectPoint y este detectPoint nos contiene los argumentos tanto de la bala como del enemigo. Y entonces ifPointer, ¿qué ocurre? Else if. Entonces, el border.point será igual a border.point más 1 y entonces se nos tiene que remover los argumentos se nos tienen que remover las balas cada vez que se impacta con el objeto del enemigo, cada vez que se impacta con la imagen del enemigo. Entonces guardamos esto y tenemos como resultado esto, que cada vez que
O sea, necesitamos encontrar la forma de que cada vez que impacte con esta línea superior, estas balas no pasen, no pasen derecho, sino que cada vez que se colisiona con este objeto hay un puntal. Entonces, necesitamos realizar, ya tenemos el estado del juego ended. Lo que necesitamos es realizar y configurar el estado del juego cuando finaliza. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que nosotros tenemos, aquí están, y necesitamos utilizar esta tabla de menú state para poder realizar la imagen final de nuestro ended. Detecte colisiones entre nuestra bala y la parte inferior del pointer de la tabla del puntaje. Entonces nosotros disponemos de la función detectEnd. Y entonces esta función detectEnd la vamos a llamar por medio de una variable local. Y esta variable local se llama endSuperior y contiene toda la información relacionada con la bala y con la parte inferior del borde. Y entonces, ¿qué pasa si colisiona la bala con el endSuperior? Entonces se remueve la bala. Nosotros terminamos ya haciendo el endSuperior y nosotros necesitamos que nos aparezca algo cuando termine el juego, cada vez que el tiro colisiona con el objeto de nuestro jugador. Entonces nosotros pues primero le creamos un fondo a lo que queremos escribir. Que sería igual a love graphics.new font, que esto equivale a 25. Y entonces nosotros a nuestra tabla de buttons .menu .state, que ya la habíamos declarado en la parte superior, le añadimos el objeto exit y con la tabla que hemos creado de botón le añadimos unos argumentos. Entonces le hemos añadido estos argumentos a nuestro objeto, a nuestra propiedad que proviene de esta tabla de buttons menú state. Añadimos un color blanco y necesitamos imprimir algo para nuestro botón. Por ahora primero siempre hacemos control de calidad, cómo nos queda todo. Listo, nos queda bien. Si choca con este objeto, tenemos game over. Ahora necesitamos hacer algo que nos aparezca un botón y que de tal forma que presionemos y se termina el juego. Entonces, nosotros necesitamos una variable que nos declare la forma del fondo que vamos a utilizar para el botón. $18. También necesitamos añadirle la forma al botón, el fondo al botón. Listo. Entonces hacemos control de calidad. Y listo, tenemos nuestro juego Crackery realizado.
Listo, entonces tenemos la función de tet en acá. Tenemos esto en main.lua, en también acá. Y entonces nosotros tenemos estas funciones declaradas. Ya tenemos todo realizado. Entonces guardamos, ejecutamos cada vez que golpeemos este puntaje, esta tabla desaparece y pegamos acá y cada vez que nos golpee Game Over. Y este botón Exit. Y entonces OR. Y entonces para poder hacer que nuestro botón funcione, le podemos colocar OR. O sea, para hacer que nuestro ended funcione, colocamos OR. Y entonces, ¿qué pasaría si lo activamos? Entonces, finaliza acá y cierra.